Con las leyes de Newton tenemos dos cuerpos unidos por una cuerda, M1 que tiene una superficie que ofrece roce y M2 sobre una superficie que no vamos a tomar en cuenta la fuerza de roce. Nos dan el valor de las masas, M1 igual a 50 kilogramos, M2 igual a 90 kilogramos, el coeficiente de roce del cuerpo número 1, 0,1 y nos piden calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Como hay una sola cuerda, hay una sola tensión. Nos dan los valores de los ángulos de inclinación de cada una de las masas, el ángulo alfa que tiene un valor de 30 grados y el ángulo beta que tiene un ángulo de 45 grados. Hacemos el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. Recuerden que el diagrama se va a realizar, en este caso, inclinado y siempre el eje de las X va a estar de tal forma como es la superficie. Como M1 está de esta forma, la superficie sería el eje de las X. Tendríamos la tensión de la cuerda, la fuerza de roce, que siempre es contraria al movimiento, el peso, que siempre va a ser vertical y dirigido al sur, y la normal, que siempre va a existir siempre que haya superficie. Como el peso no está ni en el eje X ni en el eje Y, lo debo descomponer en cada uno de los ejes, como lo tenemos acá. Lo proyecto de forma perpendicular sobre cada uno de los ejes y nos caería la componente P1 vertical, ¿verdad? Y la componente horizontal, que sería P1X. ¿Cómo va a subir? Positiva sería la tensión y negativa sería la fuerza de roce y el peso 1 en X. Recuerden que la fuerza de roce siempre es contraria al movimiento y siempre es negativa. Si el ángulo está del lado izquierdo, siempre lo vamos a ubicar en la parte inferior izquierda. Cuando esté del lado derecho, lo voy a ubicar en la parte inferior derecha. En este caso, como está del lado izquierdo, el ángulo lo voy a ubicar en la parte inferior izquierda. En el caso del cuerpo número 2, piense que como el plano está de esta forma, el eje X va a quedar al contrario que el cuerpo número 1. Este sería el eje X y este sería el eje Y. Tenemos la tensión de la cuerda, la normal, que siempre que haya superficie va a haber normal, y el peso, que siempre va a ser vertical y dirigido al sur. Debo descomponer dicho peso proyectándolo de forma perpendicular a la superficie, ¿verdad? Proyecto sobre los ejes de coordenadas, tendríamos P2X y P2Y, que formamos acá un rectángulo. Como el ángulo está del lado derecho, lo voy a colocar en la parte inferior derecha. Si comparamos con el anterior, fíjense que está del lado izquierdo, lo coloco en la parte inferior izquierda. Como está del lado derecho, lo voy a colocar en la parte inferior derecha. Como está bajando, en este caso, positivo sería P2X y negativo sería la tensión. Como no se mueve verticalmente, no importa cómo coloquemos los signos en el eje de las Y. Aplico la segunda ley de Newton para los ejes donde hay movimiento, que en este caso sería el eje de las X, y tendríamos que para el cuerpo número 1 la tensión era positiva y la fuerza de roce y el peso 1 en X sería negativo. Escribo mi ecuación, T menos peso 1X menos fuerza de roce 1 igual a M1 por A. Para el cuerpo número 2, ¿verdad? En este caso nos quedó que peso 2X era positivo y la tensión es negativa. La ecuación en el eje X nos va a quedar P2X menos tensión igual a M2 por A. Resuelvo el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Coloco una ecuación debajo de la otra y resuelvo el sistema. Las tensiones se me eliminan y me queda, ¿verdad? Peso 2X menos peso 1X menos fuerza de roce 1 igual a la suma de las masas y despejo de allí la aceleración. Vamos a calcular cada uno de estos factores, P2X, P1X y fuerza de roce 1. Para calcular P2X me ubico en el triángulo que se nos forma acá, ¿verdad? Que ya sabemos que es un triángulo rectángulo. Si este es el ángulo, yo quiero calcular el cateto opuesto, que sería la función seno. Entonces decimos, seno del ángulo sería P2X entre la hipotenusa, que sería P2, que es lo que tenemos escrito acá, P2X entre P2. Y de aquí voy a despejar P2X. Está dividiendo, cambia a multiplicar. Sabemos que peso es igual a masa por gravedad y el ángulo beta vale 45 grados. La masa 2 vale 90 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que siempre se aproxima a 10 metros sobre segundos al cuadrado, por el seno de 45, y eso resulta P2X igual a 636,40. Del mismo modo voy a calcular P1X. Si nos vamos al triangulito que se forma acá,
El ángulo P1X sería el cateto opuesto, también sería la función seno. Decimos seno sería igual al cateto opuesto, que es P1X, entre la hipotenusa, que es P1. Despejamos P1X, está dividiendo, pasa a multiplicar, y el peso 1 es masa 1 por gravedad. Sustituimos masa 50 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que es 10, por el seno del ángulo, que en este caso es 30 grados. Y nos da el peso 1 en X. Ya tenemos P2X, tenemos P1X, nos faltaría calcular la fuerza de roce 1. Para calcular la fuerza de roce 1, recuerden que fuerza de roce es μ por la normal 1. La normal 1 está en el eje de la Y, para eso hago la segunda ley de Newton en el eje de la Y, que es igual a M1 por A. Pero ya sabemos que el cuerpo número 1 no se mueve de forma vertical, y por cuanto la aceleración es igual a 0. 0 por cualquier cosa nos va a dar 0. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje Y? Tenemos la normal 1 y el peso 1 en Y, que en este caso coloqué positivo la normal 1 y el peso 1 en Y en negativo. Entonces normal 1 menos peso 1 en Y es igual a 0. Despejamos de allí la normal y voy a calcular el peso 1 en Y, para que va a ser igual a la normal. Y eso voy a utilizar, si nos vamos al triangulito, peso 1Y, este cateto es igual a este cateto, sería el cateto adyacente, sería la función coseno. Decimos coseno del ángulo es P1Y entre P1, despejo de allí P1Y, que está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿verdad? P1 es masa 1 por gravedad por el coseno del ángulo. Sustituimos y nos va a dar P1Y. Y ya sabemos que P1Y es igual a la normal. Ya tenemos la normal. Teniendo la normal, puedo calcular la fuerza de roce, que recordamos era μ por la normal, donde en este caso μ vale 0,1 y la normal la acabamos de calcular acá, nos dio 433,01 y eso nos va a dar 43,30. Como ya tenemos la fuerza de roce 1, podemos sustituir acá en nuestra ecuación. Entonces, tenemos P2X menos P1X menos fuerza de roce 1, ¿verdad? Entre la suma de las masas. Y nos da que la aceleración es 2,45 metros sobre segundos al cuadrado. Ya tenemos la aceleración, nos falta calcular la tensión. Recuerden que para calcular la tensión sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones, la 1 o la 2, y nos va a dar exactamente lo mismo. En este caso voy a tomar la ecuación número 2, que decía P2X menos tensión igual a M2 por A. Y de ahí voy a despejar la tensión. Como está negativa, la cambio al segundo miembro positiva, y M2 por A, que está positivo, lo cambio al primer miembro negativo. Y sustituimos allí en la ecuación. P2X menos M2 por A, multiplico, recuerden jerarquía de operaciones, primero multiplico y luego hago la diferencia. Y eso me va a dar el valor de la tensión. Si yo lo hago en la ecuación número 1, voy a obtener el mismo resultado de 415,8.